Taller de educación con el docente Toni García Arias, hoy para hablar de los problemas de la adolescencia. Hace ya unos años, en 2013, Toni publicó este trabajo basado en datos y también en su propia experiencia con adolescentes. Manual para superar la adolescencia, tratado sobre educación e inteligencia emocional para adolescentes, publicado por Ediciones Aljibe. Bienvenido. Hola, Salva, muchas gracias. ¿Cómo fue la publicación? ¿Qué te llevó a escribir el libro? Mira, fundamentalmente lo que me llamó a escribir el libro es que, bueno, yo estaba trabajando en secundaria y por mi carácter muchos de los alumnos, tanto propios como ajenos, venían en los recreos, en los intercambios de clase a hablar conmigo, me contaban sus vivencias, sus experiencias, me pedían consejo y yo me di cuenta de que en cierta medida todos estos adolescentes estaban un poco perdidos y un poco huérfanos de ayuda, un poco huérfanos de escucha, un poco huérfanos de consejos, ¿no? Y a partir de ahí surgió la idea de aprovechar todo eso para escribir un libro enfocado hacia ellos que les pudiera ayudar en esa etapa tan compleja que es la adolescencia. Porque ¿cuáles son las principales, digamos, características del adolescente como tal? Bueno, el principal es el cambio hormonal. En esa época de la adolescencia, que fíjate, cada vez se va adelantando un poco más y se va atrasando por el otro extremo, en esa época las hormonas mandan más que las neuronas. Entonces es una época muy compleja, fundamentalmente en ese sentido. Los cambios bioquímicos que se están produciendo hacen que haya alteraciones emocionales muy, muy grandes y unos cambios psicológicos y de madurez brutales, ¿no? Entonces es una época compleja, tanto físicamente, con todos esos cambios que a veces no son muy atractivos para ellos, claro, en esa época del pavo que le llama, y luego unos cambios psicológicos y emocionales que les hacen pasar por unos picos de desequilibrio bastante grandes y difíciles de controlar incluso para ellos. ¿Y a los padres qué les preocupa en esas fechas? En esas fechas. Con ese problema, pues ¿no? Mira, lo que le preocupa a los adolescentes y lo que les preocupa a los padres son cosas diferentes, son cosas, ¿no?, totalmente distintas. Me lo esperaba. No tienen nada que ver. Mira, te voy a enseñar una infografía donde más o menos en general, en líneas generales, obviamente esto es algo muy genérico, lo que les preocupa a los adolescentes y lo que les preocupa a los padres de los adolescentes. En esta infografía vemos que lo que les preocupa a los jóvenes de hoy en día, fundamentalmente, la imagen. Es la imagen. Claro. Y es así. Y podemos... A ver cómo me tapo el granito, claro, que me ha salido, ¿no? Efectivamente. Y ellos nos pueden engañar como quieran, porque hay veces que los docentes dicen, no, mi salud, no. En realidad, cuando hablas con ellos sinceramente, fundamentalmente la integración grupal es lo que más les preocupa. Y para ellos está la imagen, la popularidad y esa moda, que bueno, muchas veces es incluso muy esclavista entre ellos, es lo que más les preocupa en ese momento, porque el estar solo en esa época o ser un marginal en esa época es gravísimo, ¿no? Gravísimo para ellos, para su desequilibrio emocional. Luego le preocupa mucho las relaciones sexuales. Eso también le preocupa a los padres, ¿no? Eso a los padres también le preocupa. Por los embarazos no deseados. Efectivamente. Y la relación con sus padres de una manera mínima, pero les preocupa porque hay bastante desencuentro ahí. Aquí a los padres les preocupa que no se droguen, claro, que estudien, que no sean agresivos, porque cada vez el número de agresiones a padres es mayor, y los embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual, que a ellos no les preocupa tanto. A ellos les preocupa más mantener relaciones sexuales y a los padres les preocupa más las consecuencias de esas relaciones. ¿Y qué debemos hacer? Quiero decir, como padres y también como adolescentes, ¿no? Cada grupo, ¿qué debe hacer? A ver, como padres es muy curioso, porque como padres es la época donde más pendiente estamos de nuestros hijos, precisamente por todo esto. Y donde menos nos entendemos con ellos, menos, ¿no? Donde, efectivamente, pero es que además coincide en la época donde ellos más necesidad de libertad tienen. Claro. Entonces, eso es un choque de trenes brutal. En esta época lo importante es que los padres sigan vigilando todo esto y vigilen todo esto, porque lo normal, te preocupa que tu hijo tome drogas, te preocupa las relaciones de amistad que puedan tener, pero lo tienes que hacer de una manera muy, muy, muy sutil, porque si tú en esa etapa es cuando más cercano estás a ellos, más les exiges, más les pides información, es cuando vas a tener un enfrentamiento con ellos, porque ellos necesitan más libertad. Fíjate que ellos no tienen casi nada seguro como para que vayas tú y le estés preguntando, ¿y los estudios? ¿Y la novia? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Entonces acaban tan agobiados que, como además no lo controlan, muchas veces estallan
con cierta violencia verbal, ¿no? Y entonces los padres, ¿qué hacemos? Vigilantes. Vigilantes. En la época vigilantes y ocultos. Y escuchar, y escuchar, ¿no? y escuchar. ¿no? Y estar atentos por si hay algún cambio, por si hay cambios de humor, por si hay cambios de comportamiento, que puedan llevarnos a sospechar que está metiéndose en algo que pueda ser más o menos grave, ¿no? En esta época es muy importante el diálogo sosegado, el diálogo tranquilo. Y cuando vayamos a ver que es una situación donde pueda generarse cierta violencia verbal, lo tenemos que dejar, porque ahí los que ganan siempre son ellos. Ellos tienen mucha paciencia, ellos están en un nivel hormonal mucho más alto y entonces si tú entras en esa dinámica, el único que pierdes eres tú. ¿Y el profe? ¿Cuál es el papel del profe? El papel de profesor... Supongo que será también de cuidado, ¿no? Es complicado. Fíjate que tu papel principal, en principio, es explicar matemáticas o es explicar esto y lo otro, ¿no? Pero es que la época de la adolescencia es tan compleja y tan emotiva. Hay un componente emocional tan importante que los docentes no nos queda más remedio que atender a esas necesidades emocionales que tienen. Entonces, fundamental es escucharlos con mucha sinceridad por tu parte y fundamental no juzgar con tus propios prejuicios. Tú tienes que estar abierto a todo lo que te puedan escuchar. Si tú te vas a convertir en juez, ellos no te van a contar nada. Claro. Eso es muy importante. Y luego, hablarles de manera muy clara. Muchos de los manuales que existen no tienen, digamos, tienen un lenguaje de adulto para adulto, pero no de adulto para adolescente. En este caso en particular, mi libro está escrito con su lenguaje, con el lenguaje que utilizan ellos y con la sinceridad con la que ellos te hablan, ¿no? Fíjate, en un tema, ¿no? En educación sexual, por ejemplo, muchas veces se habla de la educación sexual de una manera muy aséptica. Yo cuando tengo relaciones con ellos, en charlas, cuando tengo algún curso con ellos, yo se lo hago todo muy visual. Les digo, vamos a ver, enfermedades de transmisión sexual. Yo os puedo contar aquí muchas cosas, pero cuando lleguéis a casa, que todos tenéis un ordenador o todos tenéis un móvil, buscar en Google enfermedades de transmisión sexual, pero mirad las imágenes. Mirad las imágenes. Y cuando ellos ven de una forma tan visual las consecuencias que pueden tener unas relaciones sexuales no cuidadosas, pues ya la situación cambia completamente y ya se lo toman un poco más en serio. A veces nos hace falta ser sinceros con ellos para que ellos vean que les estamos hablando de tú a tú. Claro. Y también los padres, ¿no? Claro, los padres también. Y los padres. Pero para ello es importante que antes hayamos establecido ya desde la infancia un entorno de convivencia con nuestros hijos basado en el diálogo. Porque no puedes pretender es que no te preocupes nunca de tu hijo, que le dejes con una tablet o con el móvil para despreocuparte un poco y que no te moleste en tu vida a día, y luego cuando llega la etapa más complicada, querer que de repente te cuente cosas. Si no te las ha contado cuando era pequeño, lógicamente no va a tener ese enganche emocional para contártelo cuando es mayor, ¿no? Lo que pasa es que ahora eso se ha adelantado, ¿no? Antes decías que por un lado se ha adelantado y por otro lado se ha atrasado, ¿no? La salida de la adolescencia. O sea, que es que la adolescencia ha crecido ahora abarca un periodo... Claro, ¿cuándo empieza la...? En los últimos 150 años se dice que se ha adelantado 10 años. Fíjate, se ha adelantado 10 años. La adolescencia ahora hay adolescencias adelantadas, una cosa es la adolescencia precoz, que tiene componentes más bioquímicos, pero la adolescencia adelantada cada vez se está dando más, en mayor número. Y ya se empieza a hablar de niños y niñas de 8 años que empiezan a tener esos cambios hormonales. Ahora mismo casi podemos decir que a los 10 ya están entrando en ese periodo de la pubertad y de la adolescencia. Y desde los 10 se decía antiguamente hasta los 18, pero es que se está ampliando un poco más hasta los 20, 21 incluso. Madre mía, ¿cómo lidiamos con un periodo tan largo, es un periodo muy largo. Porque además es un periodo en el que se les exige mucho desde el punto de vista educativo también, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la docencia, ¿no? Claro, tú fíjate que a los 18 años, donde empiezas a tener tu cierta madurez, tienes que decidir qué carrera vas a estudiar para trabajar toda la vida. Por ejemplo. O sea, son decisiones que son muy determinantes y que quizá se están dando en periodos donde menos seguridades tienes, menos confianza tienes, ¿no? Entonces es un periodo que es muy complejo por todo lo que hemos hablado, sí. Y entonces, no sé, en Canadá, ¿qué hacen? Que siempre preguntamos, no siempre que preguntamos por problemas educativos nos fijamos un poco en Canadá, ¿no? Sí. Que está muy bien en el ranking, ¿no? Está ya avanzado muchísimo. A ver, más o menos...
Hay sus componentes. Digamos que la adolescencia se está adelantando, en primer lugar, según los expertos comentan, se está adelantando en parte por el cambio de la alimentación. Es decir, el cambio de la alimentación ha ayudado mucho a que se haya desarrollado físicamente el cuerpo humano mucho mejor, mucho más fuerte. Entonces eso hace que la adolescencia pues aparezca antes. La obesidad también está adelantando la adolescencia. Y como en los países occidentales la obesidad está aumentando, pues es una consecuencia. También dice que los componentes químicos, todos los alimentos que estamos tomando con componentes químicos, el medio ambiente también influye. Y luego influye, digamos, el entorno. Esa parte social que hace pues que ya desde pequeñitos le estemos preguntando si tiene novia o no tiene novio, esa presión social, esa capacidad que tienen los adolescentes y los niños a acceder a los medios de comunicación, a acceder a Internet, que también hace que todo eso de forma madurativa vaya creciendo. En Canadá sucede más o menos lo mismo, lo que pasa es que la parte del entorno es mucho más estable que en España, porque en España siempre somos un poquito, los países latinos somos siempre un poquito más descontrolados a la hora de las normas, el acceso a redes, mientras en ciertos países sí que controlan mucho esa parte de protección al menor, en España pues se le da muchísima más libertad, ¿no? Y niños con 10 años, el 90% de los niños con 10 años tienen acceso a las redes sociales y a Internet libremente. Allí eso se cuida un poco más, no verás tantos ni menores ni tantos adultos pendientes de los móviles, por ejemplo, que es una de las grandes, digamos, grandes desafíos que tenemos planteados, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, con el tema este del acceso. A lo mejor lo ideal es, como decías en el caso de las imágenes de las enfermedades de transmisión sexual, pues lo mismo con todo lo demás. Es decir, si haces esto, pasa esto. Claro. Mira, puedes mirarlo en el ordenador, claro, puedes mirarlo en tu teléfono. Claro. ¿No? O sea, y eso está sucediendo. Fíjate, en el caso de las relaciones sexuales, los padres muchas veces no quieren meterse en ese fregado, ¿no? Dicen, uy, esto se lo vamos a dejar a la escuela, que se encargue la escuela. Pero se lo dicen que se encargue la escuela de una manera muy aséptica, con lo cual tú hablas de las relaciones sexuales o de la sexualidad desde un plano únicamente, digamos, biológico. Pero nadie quiere meterse en todo lo que eso conlleva. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos no encuentran respuesta por parte de los padres, pero tampoco encuentran respuesta por parte de los docentes, ¿a dónde van a acudir? Pues o a los amigos o al teléfono móvil. Fundamentalmente al teléfono móvil. ¿Y dónde lo aprenden? Pues principalmente en uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en España, que es la pornografía. Hay niños de 10, 11 años que están acudiendo a la pornografía y ellos aprenden sexualidad a través de las películas porno. Entonces, eso está sexualizando mucho a la mujer, y por otro lado está haciendo que el hombre considere a la mujer como un objeto sexual. Y ese es uno de los grandes problemas que hablaba al principio, de que no les estamos hablando a adolescentes con su propio lenguaje. Es terrible, ¿no? Es un poco, da un poco de miedo, ¿no? Sí, sí. Y quiero decir, normalmente en todos los demás países se controla ese acceso, o a lo mejor deberíamos los padres de hacer cursillos para ponernos al día en todo eso. Sí, yo creo que, fíjate, yo creo que cada vez más a los padres tienen que volver a recuperar esa parte de responsabilidad que están delegando en la escuela, porque nosotros no podemos no hacer... llegáis no a llegamos, tanto. correcto. Claro. Y creo que sí, que cada vez se necesita más una escuela de padres que empiece a tener claro cuáles son sus responsabilidades y que tienen que empezar a decirle a sus hijos, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, sin miedo a que el resto de la sociedad le diga, pues eres un retrógrado o no. No, fíjate, en Suecia, cuando vas a Suecia a comer a un restaurante, no verás a casi nadie con el teléfono móvil. Cuando vas a Alemania y vas a comer a un restaurante, no ves a casi nadie que esté con el teléfono móvil. En España vas a un restaurante y los 4 miembros de la familia, o los 5, están con el teléfono móvil. Y se te muere la abuela ahí y salimos todos con el teléfono móvil y dejamos a la abuela ahí porque nadie se ha enterado, ¿no? Estamos viviendo y estamos transmitiéndole eso a nuestros menores, mientras que en otros países eso sí que lo tienen un poco más claro, ¿no? Los valores sociales siguen estando muy arraigados y los valores familiares también. Aquí los estamos perdiendo un poco. Y eso es muy negativo para un niño. Claro, o sea, volvemos al tema de la disciplina, ¿no? Como algo preventivo, ¿no? Efectivamente. Es decir, que tengan claro los límites y que no deben propasar. Y ser conscientes, porque fíjate que tú nunca le dejarías tu coche a un niño de 10 años. Nunca. Porque sabes que puede causarle daño a él y puede causarle daño a otros. Sin embargo, le dejamos un teléfono móvil que también le puede causar daño a él, con las imágenes explícitas que puede haber, y a través de él también puede hacer daño a otros, como el acoso y el ciberacoso, ¿no? Y eso para eso somos muy, muy permisivos. Y hay que volver al grado de la disciplina positiva,
y volver a establecer esas normas de que qué es lo que se puede hacer a ciertas edades y qué es malo para ellos, evidentemente. Nos quedamos con ese mensaje, que yo creo que es bastante claro también. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias a ti.